Una enfermedad cambia la manera de vivir. Ese cambio trae aflicción, modificación de pensamientos, de sentimientos y de conductas. El enfermo sufre al no poder seguir con las responsabilidades, las obligaciones y con los trabajos habituales. La mente del enfermo modifica los procesos y se interesa más por el estado enfermizo que por vivir normalmente. En cuanto a los sentimientos, se centran en procesar las emociones ocasionadas por la enfermedad. Y si la enfermedad no es solo limitante, sino destructiva, el paciente puede perder el interés por el vivir. Puede también perder la esperanza de sanar y puede perder la búsqueda de su sanidad. En esas últimas circunstancias puede aparecer la noticia de que alguien puede curar y eso crea una emoción, una intención y una esperanza. En la Biblia encontramos pasajes que nos muestran a muchos enfermos acudiendo a Cristo Jesús. Y Él, con esa misericordia y con ese gran amor, los cura a todos. El pasaje que vamos a estudiar en este día es el de 10 leprosos que son curados por el Señor Jesús. Y vamos a desarrollar esa historia que es muy interesante para aprender varias cosas. Entre ellas, el agradecimiento, el buscar más de Jesús y el de ver que el Señor Jesús no solamente hace milagros, sino que también puede cambiar la vida que se tenía antes de la enfermedad y posteriormente al ser sanado. El mensaje, pues, lo he titulado Un leproso transformado por Cristo Jesús. La primera parte de este mensaje la he subtitulado 10 leprosos son sanados por Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 14, encontramos esta historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos 10 hombres con una enfermedad complicada, difícil y tormentosa salieron buscando al Señor Jesús y clamándole para que los sanara. Es de recordar que la lepra era una enfermedad muy común en aquel entonces, época del Señor Jesús, antes y un poco después. La lepra, una enfermedad bacteriana, afectaba principalmente la piel, los nervios y la mucosa del tracto respiratorio y los ojos. Una enfermedad que desfiguraba un poco a las personas. No era dolorosa, pero era muy molesta, sobre todo cuando empezaba a caerse la piel. Y a muchas personas se les caían las falanges y la nariz. La gente rechazaba a estos enfermos porque era una enfermedad infecciosa y creían que podían ser contagiados por ella. Estos 10 hombres estaban destruidos moral, psicológica, espiritualmente. Y se sentían, por supuesto, desesperados, agobiados y en unas condiciones que, al ser rechazados por la familia y la sociedad, no se sentían contentos, no se sentían bien
y esto les producía una depresión, una ansiedad, una tristeza muy profunda. Estos hombres supieron del Señor Jesús, que Él en otras oportunidades había sanado a personas en esas mismas condiciones. Por eso, cuando vieron que el Señor Jesucristo entró a esa aldea, corrieron y clamaron por su sanidad. Hay una frase en este texto que hemos leído que tiene mucha importancia y un significado muy especial. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese fue el clamor de ellos. Los 10 leprosos apelan a la misericordia de Jesús, al amor de Jesús, a la consideración sobre ellos que están en esas condiciones difíciles. Apelan a la compasión de Jesús. Y Jesús, por supuesto, los oye, los atiende y hace algo muy interesante. Los envía a que vayan a los sacerdotes y se presenten delante de ellos, y los hombres obedecen a la voz de Jesús. Van donde el sacerdote, y mientras iban en el camino, cuenta las Sagradas Escrituras, son sanados. Me imagino la gran alegría, me imagino la gran emoción y me imagino esa sensación de libertad, de curación, de experimentación especial que sintieron estos 10 hombres. Una emoción inmensa, verse limpios, ver restituida su piel, y si algunos huesos o la nariz que se habían perdido por causa de la enfermedad también se habían recuperado. Impacto grandísimo en la vida de estos 10 hombres. Era liberarlos de la enfermedad, y esto les iba a permitir incluirse en la sociedad, volver a la familia, ser reconocidos como personas sanas y ser aceptados por todos. Era un gran hecho, un hecho extraordinario, milagroso, maravilloso, y un hecho destacado, un hecho de impacto, un hecho que los iba a marcar toda la vida. Probablemente estos hombres habían recurrido a médicos de aquel entonces, a medicamentos de aquel entonces, y no habían podido lograr la sanidad. Ya probablemente habían perdido la esperanza en ser sanados y su vida no tenía sentido, y creo que a lo mejor esperaban morir en esas condiciones. Sanados ahora, ya podían vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida digna, una vida especial. La pregunta que vendría a continuación sería: ¿cómo harían estos hombres o con qué pagarían estos hombres a aquel que los sanó? Ellos deben reconocer que fue el Señor Jesucristo que con su poder, al ser enviados a los sacerdotes, ellos fueron sanados. Están muy seguros que el Señor Jesucristo hizo este milagro para el bien de ellos. ¿Cómo pues pagarían o cómo reconocerían este grandioso hecho que los libró de la enfermedad y les daba ahora una calidad de vida diferente? Esa podía ser la pregunta clave en este momento especial de la historia. Segundo punto: un leproso viene a Jesús por más. Y es que es interesante el desarrollo de esta historia, ver cómo empieza a transitar el comportamiento de estos 10 hombres. Veamos los versículos 15 al 18 del mismo capítulo 17 de Lucas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese
y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Miren aquí lo que va a suceder, o lo que sucedió más bien, con estos 10 hombres que recibieron la sanidad de su lepra. Dice el texto en mención que solo uno, óigase bien, uno de los 10, viendo que había sido sanado, es decir, reconoció que hubo poder de Dios en su vida, que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él, sintió compasión por el sufrimiento de este hombre, claro, por los 10 también, pero estamos hablando de este que pensó que lo que Jesús había hecho era algo extraordinario, era algo maravilloso y no se podía quedar parado allí observándose, ni tampoco, y aquí está lo más importante, yéndose a su casa a anunciarles a todos que él había sido sanado por Jesús. No, la Biblia dice que él pensó inmediatamente en agradecer al autor de su sanidad, regresar a Jesús, volver a donde estaba el Hijo de Dios que había posibilitado su curación, y volvió glorificando a Dios, reconociendo que el poder de Dios había caído sobre él y había sido sanado. Y cuando llegó a los pies de Jesús, dice que se postró ante él, puso su frente en la tierra y empezó pues a darle gracias por lo que había hecho. Qué escena tan especial que se produjo aquí con este hombre que regresa reconociendo el gran milagro que el Señor Jesucristo ha hecho en él. Lo ha curado, ahora está sano, pero este hombre no podía irse, como repito, a su casa a mostrarse ante sus amigos, sino que él sintió en su corazón un agradecimiento inmenso por Jesús, por aquel hombre que ahora le cambiaba la vida totalmente, que ahora podía relacionarse con su familia, con sus amigos. Tendría que ser después, porque lo primero que él pensó fue regresar a Jesús y darle las gracias y reconocerlo como el Dios, como el venido del cielo y como aquel que había tenido misericordia con él. Se postró en tierra y lo adoró y sintió que Jesús le amaba, que Jesús mostró misericordia por él cuando estaba así de enfermo. Y lo lamentable en este caso y lo triste son las palabras que escuchamos de Jesús cuando se refiere a los 9 que no regresaron a dar las gracias, a aquellos ingratos que no vinieron a agradecerle, a aquellos malagradecidos que no estimaron el gran milagro que el Señor Jesucristo hizo por ellos, a aquellos que no reconocieron el gran milagro que el Señor Jesucristo les había hecho. ¡Qué ingratitud tan terrible la de aquellos 9! Y eso nos hace pensar que así hay muchas personas. Las personas reciben el milagro de Dios por una petición, porque necesitan el recurso divino, porque apelan al Señor Jesús y los sana o les ayuda o les resuelve un problema y no regresan a darle las gracias, a reconocerle como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Triste la historia que se presenta en este punto cuando aquellos 9 no quisieron ser agradecidos con Cristo Jesús. Se fueron a disfrutar de la vida, se fueron a hacer alarde de ahora su nuevo estado físico. Habían sido sanados, pero no reconocieron la gracia de Dios, el amor del Señor Jesucristo, lo que Cristo Jesús hizo por ellos que no lo podía hacer otra persona y que no habían podido lograr con médicos y con medicinas. La diferencia pues la hace este hombre que llega a los pies del Señor Jesús, lo reconoce como el Todopoderoso
como el Señor, como el que tiene misericordia y como el que tiene amor para aquellos que necesitan de su ayuda, de su grandeza y de su gracia. El hombre, pues, vino al Señor Jesús. Un sentido de agradecimiento. Así debemos hacer todos nosotros. Reconocer el milagro que hace el Señor Jesucristo a nosotros. No solamente de sanarnos, sino también ir un poco más allá para agradecerle la vida que nos ha dado, los recursos que tenemos, el trabajo que tenemos. Todas estas cosas son dádivas que Dios da a los seres humanos. Y esto debemos todos reconocerle al Señor, ser agradecidos con Él, venir, adorarle, postrándonos a sus pies y con el reconocimiento de su grandeza y de ese amor, agradecerle y reconocerle, sobre todo, por toda la grandeza que ha hecho con nosotros. Tercer punto. Jesús le da la salvación que es más importante y más valiosa que la recuperación de la salud. En el versículo número 19, estamos allí mismo en Lucas capítulo 17, versículo 19, termina esta historia de una manera extraordinaria, maravillosa, especialmente para este hombre. Y es que este hombre va a recibir algo mucho más valioso, mucho más importante que la sanidad que ha recibido. Dice este versículo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora el Señor Jesucristo le va a dar la salvación, le va a dar la vida eterna, le va a dar la redención de su alma. A este hombre que lo ha reconocido como Jesús, como el Señor, como el Salvador, el Señor Jesucristo le va a entregar lo más significativo, la vida eterna, el perdón de los pecados, porque ha visto que este hombre sí entiende el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Está bien, ha recibido la salud y es bueno, pero este hombre siente que debe recibir mucho más de eso y por eso se vino a estar con Jesús. Le buscó y está atento a lo que el Señor Jesucristo le diga. Él obedecerá al Señor Jesús a partir de ese momento. Entonces el Señor Jesús le hace el regalo más grande, la dádiva de mayor precio, de mayor valor y de mayor significado. Y esa dádiva tiene estas consideraciones tan especiales: el de aceptarle como su seguidor, el de otorgarle la adopción como hijo de Dios, el de brindarle bendiciones hasta que sobreabunde y el de acompañarle durante su estadía en la tierra. Esa dádiva, fíjense todos los elementos divinos que la contienen y que se le brinda a este hombre agradecido y que vino a entender que el Señor Jesucristo es mucho más allá de el autor de un milagro. Con esto podemos decir que el leproso ha sido transformado por Cristo Jesús. Le ha cambiado la vida. Y no solamente se la ha cambiado para que viva aquí terrenalmente, sino que esa vida va a trascender hasta después de la muerte terrenal. La transformación, pues, que ha recibido este leproso, que ya está limpio, que ya está sano, es muy significativa y muy especial. Conclusión. Este mensaje nos ha mostrado cómo el Señor Jesucristo ha tenido misericordia a solicitud de estos hombres y ha limpiado de la lepra, le ha sanado de la lepra a 10 leprosos. Ya estos hombres liberados, estos hombres cambiados, estos 10 hombres limpiados, debieron considerar
la obra del Señor Jesucristo en sus vidas. Pero solo uno entiende que debe ser agradecido, que debe regresar para adorar, para agradecer y para decirle al Señor Jesús que está muy feliz por la intervención que Él ha hecho, dándole la salud. Ese que vino lo reconoce como Dios, como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, como el Señor. Por eso se arrodilla, por eso le agradece y por eso está contento con el Señor Jesús. Y Cristo Jesús, por supuesto, lo mira y le agrada su gesto, le agrada su actitud y por eso le va a brindar la salvación y la vida eterna. Este hombre recibe mucho más que la sanidad de su cuerpo. Recibe la dádiva que viene del cielo, que es la que el Señor Jesucristo entrega a cada persona que le reconoce como Dios, como su Señor, como su Redentor, como su Salvador. Hermosa historia donde un hombre agradecido es transformado por Cristo Jesús luego de recibir la sanación de su cuerpo. Aplicación. ¿Qué nos enseña este estudio? ¿Cuántos milagros hemos recibido del Señor Jesús? ¿Cómo nos ha beneficiado su acción? Es bueno reconocer a Cristo Jesús todo lo que ha hecho por nosotros. Son preguntas que deben quedar girando en nuestra mente para dar una respuesta. Y quizás las respuestas deben ser: gracias, Señor Jesús, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la vida que nos entregas, nos regalas diariamente. Gracias, Señor Jesús, por el trabajo, por los alimentos, por la familia que tenemos. Gracias, Señor Jesús, por los aprendizajes que recibimos de tu palabra. Este hombre fue transformado por Cristo Jesús gracias al reconocimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo en la vida de él. Asimismo, puede ocurrir a los que reconocen la acción tan especial, tan milagrosa de Jesucristo en sus vidas. Reconoce hoy todo lo que Cristo Jesús ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Agradécele, adórale, reconócele para que Él siga haciendo grandes cosas en tu vida. Espero que tú seas agradecido con el Señor, como lo hizo este hombre que fue limpiado de la lepra y que fue sanado, pero quiso adorar al Señor, quiso buscar su presencia, quiso seguirle y quiso recibir todo lo que el Señor Jesucristo tenía adicionalmente a su corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.